Ya se los anunciábamos antes de la pausa, México se ha convertido en una de las economías más sólidas de Latinoamérica. Ya hay proyecciones que apuntan incluso a que terminará el año creciendo más que Brasil, mientras que su bolsa es la con mayor rendimiento en lo que va del 2012. Son justamente estos antecedentes los que lo convierten en nuestro país del día. Veamos. Con un PIB de 3,9% el año pasado, México es la economía número 11 en el mundo y la segunda de la región después de Brasil. Actualmente ostenta su menor nivel de desempleo desde el 2008 y el índice Mexbol de la Bolsa Mexicana de Valores es el que más ha rentado dentro de una serie de mercados. Eso sí, no podemos olvidar que el narcotráfico sigue siendo una de sus principales preocupaciones, especialmente en tiempos de una transición política que ha resultado bastante más difícil de lo que se esperaba. Para profundizar en este panorama y en los desafíos para México, estamos en contacto con el director del área de inteligencia de la revista América Economía, quien está justamente en ese país, Jaime Contreras. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Hola, gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Marlene? ¿Cómo va la economía mexicana? ¿Qué están viendo? ¿Por qué está con desempleo tan bajo y creciendo en un contexto donde su principal socio comercial, que es Estados Unidos, no está del todo bullante como muchos hubiesen esperado que hubiera estado este año? Bueno, mira, efectivamente lo que nosotros hemos estado apreciando acá es que efectivamente el gobierno que está saliendo, el gobierno del PAN, de Calderón, ha dejado al país en un muy buen pie para que el siguiente presidente tome, de las riendas del país y lo lleve al salto que definitivamente necesita México. Hoy día los números, efectivamente, como dices tú, lo acompañan, teniendo un desempleo cercano al 4,8% entre abril y junio de este año, comparado con el 5,2% de igual trimestre en el 2011, según el último informe del INEGI, que es el instituto más o menos parecido al INE allá en Chile. De hecho, solamente más o menos para que tú te hagas una idea, en julio del 2012 se crearon más de 50.000 plazas, lo que hace que es una generación acumulada en lo que va del año de unos 550.000 empleos formales más o menos. El tema de las reservas internacionales también, por ejemplo, del país recuperaron 1.062 millones de dólares para ubicarse en 159.980 millones de dólares según el último informe del Banco de México. Con eso, el saldo de las reservas suman un crecimiento de 17.504 millones de dólares respecto al cierre del año anterior. Entonces, claramente, estas cifras son las que están, poniendo a México en el escenario internacional. Y una cosa no menor, en el último informe de la OCDE aparece que México fue uno de los que tuvo la más rápida recuperación dentro de los países de la OCDE. Entonces, es cierto, como tú bien dijiste al comienzo, el tema del narcotráfico es un tema que está azotando al país y que claramente es casi prácticamente lo único que sale en el extranjero. De hecho, todas las personas que nosotros conocemos afuera, aquí mismo en la región, nos dicen, oye, qué peligroso está allá y qué pasa con la violencia y cómo lo están haciendo las empresas. Pero la verdad es que estos focos están en algunas de las ciudades, principalmente en el norte del país, que está cercano a Estados Unidos. Pero la verdad es que la economía en general en el país vive un momento bastante positivo. Jaime, como dices, incluso mejor que Brasil. Jaime, ¿cuáles fueron las principales políticas que se adoptaron, desde la gran recesión, desde el 2008-2009 en adelante, que han permitido este auge económico? A ver, mira, según, de hecho, el último informe que hace el Doing Business del Banco Mundial, dice que básicamente México se enfocó en 3 medidas, que son, primero, el manejo de los permisos de construcción, el pago de los impuestos y la obtención de créditos para las empresas. Lo cual claramente son 3 medidas dentro de todas las que maneja el Doing Business, del comercio, protección a los inversionistas, cumplimiento de los contratos, resolución de las insolvencias, obtención de electricidad, en fin, hay varios de los ítems que maneja el Doing Business. Esos 3 fueron básicamente donde México tuvo unas reformas importantes dentro de lo que es el clima de negocio de México. Y por ende, obviamente, se hace cada vez más atractivo para los inversionistas venir al país a invertir. Entonces, claramente, como te decía, incluso en el ranking que nosotros hacemos de las mejores ciudades para hacer negocios como América Economía, nosotros hemos visto cómo, a pesar de los climas de violencia que existen en las distintas ciudades,
ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, que son dentro de las ciudades más industrializadas del país, se siguen manteniendo en los mismos lugares que estaban hace 5 años. Ha tenido pequeñas bajas, por ejemplo, el caso de Monterrey, pero la Ciudad de México sigue estando dentro de los 5 mejores lugares para poder hacer negocios dentro de América Latina. Entonces, claramente, las políticas que ha generado el gobierno de Calderón para atraer las inversiones han sido muy importantes. Y ahora están en una transición política, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se espera para los próximos meses, para los próximos años en esta transición? ¿Que se mantenga la misma línea económica? A ver, mira, yo creo que según las conversaciones que nosotros hemos tenido con gente del gobierno entrante, en este caso del PRI, si es que todo sale según lo que ha informado el Tribunal Electoral acá en México, y asume Enrique Peña Nieto como el próximo presidente de México, lo que yo creo en las tareas principales que ellos se tienen que enfocar son básicamente 4. Primero, combatir la evasión fiscal. México tiene hoy día una de las tasas más altas en lo que es evasión fiscal en toda la región. Segundo, acabar con los privilegios que tienen muchas empresas acá, y que, bueno, yo creo que eso ha sido también otra de las cosas que se les ha criticado mucho al gobierno de México. El tema de la regularización en muchos aspectos, sobre todo a nivel de varias instituciones que hoy día, como te decía adelante, ven a México un poco tanto desordenado en lo que es la parte de las instituciones, y que eso obviamente ha traído también los problemas que ya sabemos, ¿no? O sea, los de corrupción, impunidad, y que eso han permitido que el narcotráfico se meta mucho más rápido que en otros países donde sí las instituciones funcionan mucho más fuerte, ¿no? Y por último, como te decía adelante, cobrar mejor y generalizar un poco más los impuestos, que yo creo que de ahí va a tener que un poco apoyarse Peña Nieto para poder realizar todas las promesas que él hizo durante su campaña. Muy bien, Jaime, muchas gracias entonces por este panorama de la economía mexicana desde Ciudad de México. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Marlene. Que estén muy bien. Con esta conversación, entonces, terminamos este primer día de la semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.